Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. El día de hoy nos toca presentar las patologías neurológicas, que es traumatismo cráneoencefálico y accidente cerebrovascular. A continuación empezaremos con el traumatismo cráneoencefálico en cómo se define, lo cual se define como una patología médico-quirúrgica que se caracteriza por una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática, ya sea en la cabeza o presenta algunos de los siguientes elementos, como alteración de la conciencia y amnesia debido al trauma. Seguimos con la fisiopatología del traumatismo cráneoencefálico, lo cual es el impacto sobre las estructuras encefálicas provocadas por la lesión del tejido nervioso mediante dos mecanismos básicos complejos que son estrechamente interrelacionados, lo cual estas se subdividen en dos, que es la lesión primaria y la lesión secundaria. En la lesión primaria tenemos que es la responsable de las lesiones nerviosas y vasculares que aparecen inmediatamente después de una agresión mecánica. El modelo de impacto puede ser de dos tipos: estático, y cuyo ejemplo es un accidente de tráfico. El impacto origina dos efectos mecánicos. 1. El movimiento de traslación que causa el desplazamiento de la masa encefálica con respecto al cráneo y otras estructuras endocraneales como la dura madre. 2. El movimiento de rotación en el que el cerebro retarda hacia una relación al cráneo. Y la lesión secundaria se entiende por unas lesiones cerebrales provocadas por una serie de impactos que aparecen a los minutos, horas e incluso primeros días del postraumatismo. Dado que sea una lesión primaria, carece en la actualidad de un tratamiento específico y una reducción de mortalidad y secuelas del traumatismo cráneoencefálico. Es contactado por los últimos años como obedece al mejor control y prevención de la lesión secundaria. Y seguimos con la clasificación del traumatismo cráneoencefálico, lo cual se subdivide en tres: el leve, el moderado y el grave. En el leve se tiene por entendido que son los más frecuentes y representan por tanto el mayor número. Son un tipo de traumatismo también conocido como una conmoción cerebral, ya que no suele existir una pérdida de conocimiento o sí existe una duración que suele ser limitada a los minutos posteriores a la contusión. Aunque la mayoría de las personas que sufren este tipo de traumatismo se recuperan de forma completa en los 2 días o semanas posteriores al traumatismo. Son relativamente elevados de estos usuarios, ya que pueden presentar problemas persistentes y limitantes. Y en el moderado suelen durar un cierto periodo de pérdida de conocimiento que es mayor a 30 minutos, que no se sobrepasa de un día. Y el periodo en el que el usuario sufre tiene dificultades para aprender información nueva, lo cual es inferior a una semana. Y en el grave es un periodo de pérdida de conocimiento que es mayor a un día y periodo en el que el usuario sufre y tiene dificultades para aprender información nueva, lo cual es mayor a una semana. Manifestaciones clínicas depende del tipo de traumatismo cráneoencefálico, de la parte del cerebro que esté afectada y la gravedad de la lesión. Suelen ser leve, que puede permanecer consciente o puede perder el conocimiento durante unos segundos o minutos. Síntomas leves: un dolor de cabeza, náuseas y cambios de patrones del sueño. Los síntomas cognitivos son estado de ánimo, problemas de memoria y concentración. Los moderados o grave: un dolor de cabeza que no desaparece, disartría, que es debilidad muscular que causa trastornos del habla, debilidad o entumecimiento de las extremidades.
Se continúa con el diagnóstico del traumatismo cráneoencefálico, lo cual se basa en una gran medida de la historia obtenida del usuario y de cualquier testigo presente. Los diagnósticos son presentaciones similares que incluyen las convulsiones, intoxicaciones, la ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. Existen varios criterios clínicos orientados al diagnóstico, a través de la evaluación radiológica, que es inicialmente para cualquier usuario con trauma, la radiografía de tórax, de pelvis y de columna cervical. El estudio de neuroimagen es de elección del traumatismo cráneoencefálico. Estos dependerán del mecanismo de lesión, de la gravedad y de los antecedentes del usuario. En un diagnóstico del traumatismo cráneoencefálico es de mucha importancia tanto del usuario como del testigo a través de una exploración tomográfica computarizada. Esta suele ser la primera prueba que se realiza en la sala de urgencia cuando hay sospecha de una lesión cerebral traumática. Y la resonancia magnética, que se usa a través de poderosas ondas de radio e imanes para crear una vista detallada del cerebro. Complicaciones y secuelas del traumatismo cráneoencefálico. En las complicaciones tenemos las respiratorias y cardiovasculares. En las respiratorias, la hipoxia, el 50% de los pacientes con respiración espontánea presentan hipoxia y el 40% total de los pacientes acaban desarrollando un proceso neumónico. La hipoxia debe ser corregida lo antes posible, ya que se relaciona con un incremento de mortalidad, sobre todo cuando se asocia a una hipotensión arterial. Y otras de las complicaciones asociadas al traumatismo cráneoencefálico son la neumonía. La neumonía como una complicación tardía del traumatismo cráneoencefálico, en relación a la disminución de los reflejos de vía aérea y la aspiración de contenido gástrico. En una fase precoz, se debe sospechar la existencia de neumonía en aquellos pacientes con hipoxemia que comiencen con fiebre, etc. El edema pulmonar está caracterizado por una congestión vascular pulmonar marcada, hemorrágica intraalveolar y líquido rico en proteínas, con una ausencia de patología cardiovascular. Que esto es debido a una descarga adrenérgica masiva a causa de una hipertensión intracraneal, etc. Luego tenemos las secuelas, que es una alteración de la conciencia, el coma, cuya intensidad y duración será variable y que en algunos casos puede prolongarse durante meses, provocando importantes consecuencias a largo plazo. Uno de ellos se ve afectado como los trastornos a nivel sensorial, tacto, olfato, vista, etc., trastorno del movimiento y la marcha, tetraparesias, hemiparesias y trastornos en la declusión. Y luego, en el aspecto neurológico, una afectación de funciones superiores. Las principales funciones cognitivas que pueden verse alteradas son la atención y concentración, la memoria, aprendizaje, el razonamiento e inteligencia, el lenguaje habla, etc. A continuación tenemos el tratamiento del médico a los usuarios con traumatismo cráneoencefálico, que depende de la gravedad de la lesión. Una lesión leve, el único tratamiento que requieren los traumatismos cráneoencefálicos es hacer reposo, tomar analgésicos de venta libre para tratar el dolor de cabeza. Sin embargo, este usuario con traumatismo por lo general tiene que ser controlada detenidamente en el hogar para detectar cualquier síntoma persistente nuevo o que empeore. Es posible que también deba asistir a consultas de seguimiento con el médico. Lo mejor es evitar realizar actividades físicas y de razonamiento cognitivas que empeoran las cosas hasta que el médico indique lo contrario. Atención de urgencia inmediata. Una atención de urgencia inmediata suelen ser a los moderados o a graves, que se concentra en garantizar que el usuario cuente con un suministro suficiente de oxígeno y un suministro adecuado de sangre.
para mantener una presión arterial y evitar cualquier lesión adicional en la cabeza o cuello. Los usuarios que presenten este tipo de lesión pueden tener lesiones que se deben a través de tratamientos adicionales como en la sala de urgencias o la unidad de cuidados intensivos en un hospital. Los medicamentos deben limitar el daño secundario al cerebro inmediatamente después de una lesión. Hay tipos de 3 medicamentos: diuréticos. Estos reducen la cantidad de líquido en los tejidos y aumentan la producción de orina. Los medicamentos anticonvulsivos son para las personas que han sufrido un tipo de traumatismo moderado a grave que corren el riesgo de tener convulsiones durante la primera semana de lesión. Y los medicamentos para inducir al coma. A veces los medicamentos usan medicamentos para poner a las personas en coma temporario, debido a que el cerebro en este estado de coma necesita menos oxígeno para funcionar. Luego tenemos la cirugía, que puede ser necesario para hacer una cirugía de emergencia para minimizar el daño adicional de los tejidos del cerebro. Uno de ellos es extraer la sangre coagulada, hematomas. El sangrado fuera o dentro del cerebro puede producir una acumulación de sangre. Reparar la fractura del cráneo. La cirugía puede ser necesaria para reparar las fracturas graves del cráneo o para retirar los trozos del cráneo. Detener un sangrado en el cerebro. Las lesiones en la cabeza que ocasionan un sangrado pueden requerir una cirugía para detener el sangrado. Realizar una abertura en el cráneo. Se debe recurrir a la cirugía para aliviar la presión dentro del cráneo, drenando el líquido cefalorraquídeo acumulado. Una rehabilitación. Muchas de las personas que han tenido una lesión cerebral significativa tendrán que hacer rehabilitación y aprender nuevamente las habilidades básicas como caminar, hablar, y el objetivo es mejorar las habilidades para realizar las actividades diarias. Por lo general, se comienza en el hospital y se continúa con la unidad de rehabilitación para pacientes hospitalizados. El tipo de duración de la rehabilitación son diferentes según la persona y la gravedad de la lesión cerebral. Los especialistas con rehabilitación pueden comprender lo siguiente: fisiatra, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, asistente social, asesor vocacional, etc. Por último, se tiene el tratamiento del terapeuta ocupacional, lo cual se guía de una intervención dirigida a personas con traumatismo cráneoencefálico. Uno de ellos es el tratamiento de neurodesarrollo, que está basado en los principios de facilitación del neuromuscular y de la integración sensorial. Está concebido para usar alteración del sistema nervioso central que consisten en la restauración del tono muscular, del desarrollo de organización postural adecuada y la recuperación del movimiento. Tenemos el tratamiento de rehabilitación, que enseña al usuario a compensar su déficit mediante el uso de técnicas que son equipos de tecnología adaptada, que incluyen la utilización de órtesis y productos de apoyo para la vida diaria, o también a las modificaciones en el hogar y el entorno. Se tiene como objetivo que el usuario alcance la máxima independencia y autonomía posible. Y después tenemos el tratamiento perceptivo y cognitivo. Se acompaña de una lesión de trastornos que acompañan a las esferas perceptivas y cognitivas. A la intervención que se debe usar es basada en un tratamiento de aspectos que son afectados con el objetivo de minimizar o eliminar los problemas funcionales derivados de ellos. Y como modelo TO se destaca el modelo canadiense del desempeño ocupacional. Accidente cerebrovascular. Esto ocurre cuando una arteria que va al cerebro se obstruye o se rompe, produciendo la muerte de un área del tejido cerebral.
Fisiopatología. El cerebro recibe el 20% del gasto cardíaco y aproximadamente 800 ml de sangre que circulan en el cerebro en cada minuto. La fisiopatología puede ser separada en dos procesos secuenciales. Por primera parte, tenemos los eventos vasculares y hematológicos que causan la reducción inicial y la alteración del flujo sanguíneo. Y por otro lado tenemos las anormalidades celulares inducidas por la hipoxia y anoxia que produce la necrosis y la muerte neuronal. Existen dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Como podemos ver en esta imagen, tenemos el hemorrágico, conocido como derrame cerebral, que representa el 15% y se clasifica en hemorragia cerebral o parenquimatosa o como también hemorragia subaracnoidea y está causada por la ruptura de algún vaso sanguíneo del cerebro. Por otro lado tenemos el isquémico, conocido como el infarto cerebral, y representa el 85% del cerebro. Se clasifica en aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual, indeterminado y está causado por la obstrucción que detiene el flujo de sangre al cerebro. El diagnóstico. Por un lado tenemos la exploración física, donde el médico revisa especialmente el corazón y la presión arterial. El análisis de sangre, que específicamente es para verificar qué tan rápido coagula tu sangre y si tu nivel de glucosa es demasiado alto o bajo y si hay alguna otra infección. Tenemos la exploración por tomografía computarizada, que es una serie de radiografías para crear una imagen ya más detallada, donde se pueda mostrar el sangrado que hubo, si hay algún tumor o otras afecciones que se hayan provocado. Está la ecografía de la carótida, que son ondas sonoras que crean imágenes detalladas donde se puedan ver el interior de las arterias carótidas en el cuello. Y por último está la ecocardiografía, que se utilizan con ondas sonoras, con imágenes más detalladas también, y para encontrar alguna fuente de coágulo que provocó en el corazón, que pudo haber viajado hasta el cerebro y provocado el accidente cerebrovascular. Tenemos los síntomas o las manifestaciones clínicas que se presentan en el accidente cerebrovascular. Tenemos la confusión repentina con dificultad para comprender el lenguaje hablado, dolor de cabeza, pérdida repentina de la sensibilidad o sensaciones irregulares que se presentan en un lado del cuerpo, fatiga o vértigo, oscurecimiento súbito de la visión, vista borrosa o pérdida de la visión, particularmente en un solo ojo. Complicaciones y secuelas. En complicaciones tenemos problemas provocados por la inmovilidad, tanto contracturas, rigidez articular, úlceras por decúbito o la pérdida del movimiento o sensibilidad en una parte del cuerpo o de forma permanente, estructuras óseas y espaticidad muscular, disminución de la comunicación o interacción social y habilidad para actuar por sí mismo o cuidar de sí mismo, disminución de la calidad y esperanza de vida y la aspiración y desnutrición. Y por otro lado tenemos las secuelas. En el trastorno motor está la hemiparexia o hemiplegia del hemicuerpo, está la alteración del tono muscular, está la presencia de movimientos anormales. También hay secuelas en los trastornos de la percepción, en la agnosia, que es la pérdida de la capacidad de identificar objetos o personas, la apraxia, que es la dificultad para realizar algunos movimientos específicos, y los problemas del esquema corporal. Y de tercera están los trastornos sensitivos, que son superficiales y profundos, que es la dificultad para responder a estímulos de dolor, de calor, de frío y de tacto. Tratamiento del médico. El tratamiento de emergencia para el accidente cerebrovascular depende si estás teniendo un accidente cerebrovascular isquémico o un accidente cerebrovascular que implica el sangrado dentro del cerebro, que sería el hemorrágico. Para tratar un accidente cerebrovascular isquémico, los médicos deben restablecer rápidamente el flujo sanguíneo al cerebro, y esto se puede hacer por medicamentos de emergencia por vía intravenosa, que es una inyección intravenosa de activador llamado ateplasa, que por lo general se aplica la inyección a través de la vena del brazo durante las primeras 3 horas, y este medicamento restablece el flujo de sangre al disolver el coágulo sanguíneo que causó el accidente cerebrovascular. Y por otro lado está el procedimiento endovascular de emergencia.
Están los medicamentos administrados directamente en el cerebro, donde los médicos insertan un tubo largo y delgado a través de la arteria de la ingle y lo llevan hasta el cerebro para administrar la teplasa directamente donde se ocasiona el accidente cerebrovascular. Y está la extracción del coágulo en un recuperador de Sten, que los médicos pueden usar un dispositivo conectado a un catéter para extraer directamente el coágulo del vaso sanguíneo bloqueado en el cerebro. Tratamiento del accidente cerebrovascular hemorrágico. Este tratamiento de emergencia se centra en controlar el sangrado y reducir la presión en el cerebro causado por el exceso de líquido. Y algunas opciones de tratamiento son medidas de emergencia, que si toma algún medicamento anticoagulante para prevenir coágulos sanguíneos, se puede administrar medicamentos o transfusiones de productos sanguíneos para contrastar los efectos de los anticoagulantes. Está la cirugía, donde el médico puede realizar la cirugía para extraer la sangre y aliviar la presión en el cerebro. El recorte quirúrgico, donde se coloca una pequeña pinza en base del aneurisma para detener el flujo sanguíneo. Está el coaguling o embolización endovascular. Por medio de un catete se inserta en la arteria de la ingle y es guiado hasta el cerebro, donde el cirujano coloca diminutas espirales desmontables en el aneurisma para poder rellenarlo. Está la extirpación quirúrgica de la malformación arteriovenosa, que los médicos pueden extirpar una malformación arteriovenosa más pequeña si está ubicada en el área accesible del cuerpo. Y la radiocirugía esteroactiva, que al aplicar múltiples haces de radiación altamente enfocada, la radiocirugía es un tratamiento avanzado invasivo para las malformaciones de los vasos sanguíneos. Tratamiento del terapeuta ocupacional. Tenemos la creación o promoción de la salud, establecer, restaurar, mantener o modificar destrezas o patrones de desempeño, prevenir para evitar la aparición o evolución de las barreras para el desempeño en el contexto, fomentar la mayor autonomía para el desempeño de las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, reducir el déficit sensoromotores para el mejor desempeño ocupacional, mejorar componentes cognitivos, las adaptaciones y graduaciones de las actividades, recomendaciones de apoyo tanto para alimentación, para la ducha, para el aseo personal, para el vestir. Y por último, el terapeuta ocupacional va haciendo una reevaluación de forma periódica para ver si los objetivos se han cumplido y proponer nuevos objetivos dependiendo de las nuevas necesidades del usuario.